Excuse me. Hola a todos, soy Alejandra de Dilo en Inglés y hoy día les tenemos un nuevo video donde queremos hablarles sobre algunos puntos de pronunciación y también darles algunos consejos para ir puliendo un poco más su pronunciación. Y este video nació a raíz de un comentario que recibimos muchísimo con respecto a una letra en particular en inglés que es la D o la doble T, pero el sonido D en inglés, porque mucha gente nos comenta que ellos escuchan la R, que suena como una R esa D. Así que hoy día vamos a ver ese tema y aparte vamos a ver cómo la T, la D y la R suenan iguales o suenan distintos o tienen diferencias entre los dos idiomas. Pero antes de empezar con los consejos y los comentarios con respecto a estas consonantes, queríamos hacer hincapié en que la pronunciación es solo un aspecto del hablar en un idioma, del idioma hablado. Y muchos están buscando la perfección cuando tratan de hablar inglés o cuando están tratando de hablar otro idioma. Pero eso no existe la perfección. En inglés en particular ya saben que existen muchísimos acentos distintos y existen variaciones pequeñas o grandes entre una letra o un sonido en un acento y otro. Entonces la perfección, como les digo, no existe. Tanto en un acento como en el otro, esos sonidos, aunque sean distintos, son aceptables y son precisos, corresponden perfectamente y se deben entender dentro de ese acento y también fuera de ese acento. Entonces, no queremos que se enfoquen demasiado porque mucha gente anda buscando así, pero la precisión absoluta, pero no nos gustaría que se enfocaran demasiado en eso y dejaran de lado el practicar y el entender los sonidos generales, globales. Porque dentro de todo, una de las cosas más importantes de la pronunciación o de hacerse entender es el ritmo. También está la entonación. Entonces, si esas cosas fallan, pero tienen una pronunciación perfecta, aún así no se van a dar a entender de manera muy eficiente. Entonces, esas tres cosas van a ir de la mano y deberían tomar la pronunciación solamente como un aspecto de estas tres cosas para poder hablar y hacerse entender de mejor manera. Ahora, como mucha gente no ha preguntado específicamente sobre estos sonidos, por eso queríamos hacer este video también. Entonces aquí sí vamos a hablar sobre los detalles para aquella gente que les interesa ver en detalle nuestra experiencia en realidad con estos tres sonidos en los distintos idiomas. Entonces vamos a partir con el más simple. La diferencia o las similitudes más simples son con la T y la D en inglés versus español. En inglés, la T y la D, y todos estos sonidos tienen que ver más que nada con los puntos de apoyo, y ahí se van a ir diferenciando los sonidos. Bueno, la T y la D en inglés tienen un solo punto de apoyo, que es en la zona alveolar, que esa es la zona del paladar que queda detrás de los dientes, y ahí es donde se apoya. Estos sonidos son sonidos fuertes, entonces nosotros, en nuestra posición inicial es en el paladar, luego bajamos la lengua y se producen estos sonidos. T, T. Así se dicen las letras, en realidad, se dicen las letras D y T en inglés. En cambio, en español, la D y la T tienen puntos de apoyo en los dientes y también son un poco más suaves, no son tan fuertes, no es una cosa de mucho golpe. Entonces, esas son las diferencias con respecto a esas consonantes. Y en general, esos sonidos son muy similares o tienen sonidos generales entre los dos idiomas. Pero lo bueno es que los puntos de apoyo son muy distintos. Entonces, así se pueden distinguir. Una nota especial con respecto a la D en español versus la D en inglés es que hemos visto mucha gente sacar la lengua cuando dicen una D en inglés. Y como les decía, el punto de apoyo es dentro de la boca. Y es muy importante hacer eso porque si no suena como una TH. De pronto esa D que están diciendo que están diciendo en español puede sonar como una TH. Y si sustituyen una D en inglés por una TH, estamos cambiando de palabras. Una de las palabras que yo escucho mucho, mucho, a pesar de que una persona tenga buen dominio del inglés, mucha gente tiende a pronunciar la palabra dead, muerto, como dead, dead, como si fuera dedo. Y no es así, tiene que ser dead, dead.
Nuevamente, el tema aquí es que no se va a lograr entender rápidamente esa palabra, entonces la otra persona va a tener que recurrir a el contexto para poder entender bien de qué se trata esa palabra, porque esa palabra no indica nada cercano en inglés. No hay una palabra que sea similar a esa palabra con dos TH en el fondo, porque son dos TH y eso no pasa en inglés, así que por eso es importante recordar siempre que cuando van a decir una D dentro de la boca, la D va dentro de la boca igual que la T en inglés. Ahora, el segundo punto es con la R. La R en inglés y en español, lo bueno aquí es que son muy distintos, son absolutamente distintos y los puntos de apoyo son absolutamente distintos. Los dos sonidos de la R en español se apoyan, el punto de contacto es en la zona alveolar. Entonces nosotros tenemos R, D y R. Y todos saben eso porque todos hablan español, así que no se preocupen por esa parte. Pero las R en inglés, o los sonidos de la R en inglés, son muy distintas y todos tienen un punto de apoyo distinto. Entonces ahí es donde nace la dificultad. Sabemos que muchos tienen problemas con esos sonidos. Y nosotras hemos separado el sonido de la R en inglés en tres. El primero es la R inicial, que es R, R. El punto de apoyo, en el caso de la R inicial, es con los laterales de la lengua apoyados en los dientes superiores. R, R, R. Y la punta de la lengua queda libre. R, R. La R final no tiene punto de apoyo. Entonces, lo que sucede con la R final, el es que nosotros tenemos que tensar la lengua, pero la llevamos a la parte trasera de la boca. Y eso significa que se eleva un poco la lengua, pero queda en la parte media de la boca. No queda arriba, porque algunas personas sienten que tienen que subirla demasiado. Si la suben demasiado, suena raro, suena un poco hueco la R. Entonces, el sonido correcto es no tenemos apoyo. Si dijéramos es demasiado agudo ese sonido. Es difícil también, para mí, es difícil decirlo, pero ese no es el sonido, tienen que bajarlo un poco. Como les decía, está en la parte media de la boca, tensada y hacia atrás. Y ese es el sonido de la R final. Y el tercer sonido es cuando esa R se encuentra con otra consonante. Entonces, en una palabra como truck, donde tenemos una T y una R. Esa R, el sonido de esa R está un poco entre la R final y la R inicial. No apoya demasiado los laterales en los dientes, igual los apoya un poco, pero también queda suspendido en la mitad de la boca. Entonces es como es un sonido combinado en un sonido como medio entre esos dos sonidos. Y ahí están los tres puntos de apoyo. Y como se dan cuenta, muy distinto a las R en español. Entonces lo bueno con eso es que van a poder distinguirlo de buena manera. Pero es súper, súper, súper importante dominar los distintos sonidos de la R en inglés por este tercer punto. Y eso es cuando ustedes nos dicen, o muchos nos dicen, que la D en inglés les suena como una R, como la R suave en español. Nosotros tendríamos que estar de acuerdo con ustedes con respecto a ese tema, pero solamente en un caso, y eso es cuando la D aparece, o el sonido de la D aparece en la mitad de una palabra, y existe una vocal antes. Y eso es porque aquí hay una pequeña diferencia con respecto a la D y la R. La D no rebota en el paladar como la R, D. Hay un rebote. Pero la D empieza en el paladar y baja, no rebota contra el paladar. Solamente rebota o hace esa acción de rebotar si nosotros tenemos una vocal antes, porque la vocal es donde queda la lengua, por decirle, en la parte media de la boca de nuevo o en la parte inferior, y para decir la D tengo que subir y bajar. Y eso es un rebote, pero es por causa de la combinación de esa vocal con la D, no porque la D en sí rebota, pero la R sí rebota. Entonces, no se dice aisladamente
necesario, o sea, no es como tan similar en ese aspecto a la D. Aun cuando empiezan la R en el paladar, igual es un rebote, es una cosa mucho más sutil que la D en inglés. Entonces, por eso es importante que distingan esos dos sonidos porque sí tienen una pequeña diferencia. Pero como les decía, cuando está en la mitad de una palabra, claro, van a sonar iguales por esas características, porque la D en inglés vamos a tener que rebotarla necesariamente porque la precede una vocal. Pero cuando está al principio de una palabra, no rebota la D. Cuando está al final, tampoco rebota la D. Entonces, solamente en el caso cuando uno tiene una R, o perdón, una D al medio de una palabra, esto también vale para las doble T, vamos a escucharla como si fuera una R. Ahora, ¿por qué hacemos tanto hincapié en el hecho de que no son iguales? Y esto tiene que ver con el video anterior que hicimos, donde uno tiene, o nosotros les recomendamos, que separen en dos, o separen sus idiomas correspondientes en un lado y en otro lado. Porque si empiezan a amontonar los sonidos, esto también vale para los sonidos, no solamente para las palabras, van a empezar a amontonar sonidos unos sobre los otros y puede producirles una confusión. Entonces es mejor tener en un lado sus sonidos en inglés y escucharlos como tal, da, ta, ra, y sus sonidos en español, te, de, da, r. Esos sonidos mejor separarlos. Por otra cosa también, porque cuando están viendo una palabra en inglés, es más eficiente decir yo sé cómo suena la D y esta es D, en vez de decir esa es D, R, D. D, R, D, D, R, 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 D. Todos son D, 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 D. Entonces, si logran separar en dos, ustedes se enchufan, por así decirlo, en su idioma con estos sonidos y solamente van a responder a esos sonidos, en vez de estar pasando de un sonido o de un idioma a otro. Entonces, si todas sus D son iguales en inglés, todas sus D van a ser iguales, en vez de decir, esta es una D, esta es una R, esta es nuevamente una D, esta es una R. Como les digo, es por un tema de eficiencia y de rapidez. Y también les podemos comentar o les podemos decir por experiencia que la eficiencia que tienen cuando uno logra separar los dos idiomas y relacionarlos cuando tienen que relacionarlos, es más enriquecedor en cuanto a su entendimiento de los sonidos y de las palabras. Así que por eso les recomendamos que intenten hacer eso tanto con las palabras como con los sonidos. Bueno, antes de terminar quería reiterarles que no busquen la perfección en la pronunciación porque puede llevar a frustración, a confusión, a desgano también con respecto a aprender o también les puede retrasar por lo mismo su aprendizaje. Entonces, si no logran bien un sonido, eso no importa, practiquen con alguien más, salgan a practicar esos sonidos, pídanle a la gente que les corrija, entonces así pueden ir viendo cómo y puliendo también en tiempo real su pronunciación, no buscando la perfección. Y también esa no búsqueda de perfección les va a permitir ser más flexibles cuando ustedes se encuentran con un acento que no conocen. Van a poder absorber esos sonidos y decir, bueno, este es otro sonido que puede corresponder a esta consonante que yo escuchaba así. Entonces también esa cosa de separar les va a permitir un poco más de flexibilidad con respecto a cómo escuchan los sonidos y cómo pronuncian los sonidos. Y eso lleva práctica. Pero si lo practican, sabemos que lo van a lograr porque es algo que nosotros podemos hacer y hacemos todos los días con respecto también a nuevos acentos y a nuevas palabras que escuchamos. Bueno, fue súper largo este video con respecto a la T, la D y la ER en español e inglés. Esperamos que les haya ayudado a ir también mejorando ciertos puntos que quizás tenían confusos y también de aclarar ciertos puntos con respecto a las cosas que podrían sonar similar y podrían no sonar similar. Si les gustó este video, les agradecemos muchísimo un like y también de compartir este video. Si aún no están suscritos, por favor suscríbanse para que puedan saber cuándo sacamos un video nuevo. No se olviden de visitarnos en Facebook y en Twitter. Tumblr también está por ahí para que puedan ver nuevas cosas con respecto al idioma que estamos publicando semanalmente.
Y finalmente, si tienen algún comentario o alguna pregunta con respecto a este punto o a otro punto en el inglés, déjenlo abajo y trataremos de responderlo lo antes posible. Muy pronto nos veremos con un nuevo video, así que hasta entonces, bye.